¿Qué tal, parceros y parceras de mi canal? ¿Cómo vamos? Hoy les tengo una pregunta que les va a helar la sangre. ¿Y si les dijera que todo, absolutamente todo lo que el mundo cree saber sobre Colombia es una mentira? Una mentira descarada, un insulto fabricado en las oficinas de los grandes medios de comunicación para mantenernos en la casilla de país exótico y peligroso. Creen que somos solo café, flores y las series de narcos que tanto les gusta producir. Pero se equivocaron. Se equivocaron de una forma tan garrafal, tan monumental, que cuando descubran la verdad, no van a saber dónde meter la cara. Porque hoy, mis amigos, vamos a desmantelar esa mentira. Hoy les voy a contar la historia de cómo una de las productoras más veteranas y cínicas de la BBC de Londres vino a Colombia buscando un cliché y se encontró de frente con un gigante económico que estaba despertando. Esta es la historia que la BBC nunca quiso que supieras, la historia de la verdadera potencia oculta de Sudamérica. El aire en el centro de televisión de la BBC en Londres olía a moqueta húmeda y ambición rancia. Era un 4 de noviembre de 2025, un día gris y lluvioso, como casi todos en esa ciudad. Dentro de una sala de reuniones con paredes de cristal, Sarah Wilson, una productora de 41 años con una reputación forjada en documentales económicos de alto impacto, sentía como el escepticismo de su jefe le helaba hasta los huesos. Su programa, Gigantes Invisibles, era un éxito. Había desenterrado las fortalezas ocultas de economías como Vietnam y Polonia. Pero su propuesta de hoy, la que llevaba semanas preparando, acababa de ser aplastada contra el suelo con una frialdad típicamente británica. Michael Green, el director del departamento, un hombre cuyo traje costaba más que el alquiler de un mes de Sarah, ni siquiera levantó la vista de su tableta. Colombia, Sarah. ¿Es en serio? La audiencia quiere ver historias de crecimiento, de innovación. Quieren ver los nuevos tigres asiáticos. No quieren ver, bueno, ya sabes. Es un país de violencia y café. Con todo respeto, ¿qué diablos vamos a aprender de ellos? Es una pérdida de tiempo y de presupuesto. La palabra café la pronunció con un desdén que a Sarah le pareció casi cómico. Sintió una punzada de frustración. No por Colombia, un país del que sabía muy poco más allá de los titulares, sino por la miopía de su jefe. Michael, las cifras preliminares son interesantes. Hay un boom tecnológico, un crecimiento sostenido a pesar de su historia. Sí, la interrumpió Michael, finalmente mirándola por encima de sus gafas de diseñador. Escucha, Sarah. Tráeme algo con robots, con inteligencia artificial, con megafábricas. Tráeme Corea del Sur, tráeme Israel. Pero no me traigas un país que lleva 50 años en las noticias por las razones equivocadas. La propuesta queda rechazada. Siguiente tema. La reunión terminó. Sarah recogió sus notas, sintiendo el peso de la derrota. Mientras salía, Tomás Herrera, un joven investigador del equipo, un muchacho brillante de padres colombianos que había crecido en Londres, corrió hacia ella con una expresión febril en el rostro. Su acento, una curiosa mezcla de Bogotá y el East End londinense, era casi un murmullo excitado. Sarah, tienes que ver esto. No me vas a creer. En la pantalla de su portátil, había una tabla que no tenía ningún sentido. Era un ranking mundial de empresas familiares con más de 100 años de antigüedad. Sarah esperaba ver nombres de Alemania, Japón, Estados Unidos. Y los veía, pero las cifras no cuadraban. Mira esto, dijo Tomás, señalando la pantalla con un dedo tembloroso. Alemania, unas 5.000. Estados Unidos, casi 20.000. Pero mira Colombia. Proporcionalmente a su economía la cifra es demencial. Hay cientos de empresas que han sobrevivido más de un siglo. Un siglo, Sarah. Han sobrevivido a guerras civiles, a crisis económicas, al narcotráfico, a todo. ¿Cómo es posible? Tomás siguió tecleando frenéticamente. Y espera, hay más.
Encontré datos del DANE y de la Cámara de Comercio de Bogotá, cifras que no publican en los informes para inversionistas extranjeros. En 2023, Colombia se convirtió en el segundo exportador mundial de flores, el primero en claveles. ¿Sabías que el 80% de las flores que se venden en Estados Unidos para el Día de San Valentín vienen de la sabana de Bogotá? Y eso no es nada. Una nueva pantalla apareció. Un mapa mundial de la industria del software financiero. Este es el verdadero bombazo. Una empresa bogotana llamada Andisoft, nadie la conoce. No tiene página web en inglés. Pero su software de encriptación y transacciones seguras es utilizado como backbone por 3 de los 5 bancos más grandes del Reino Unido. Nuestro propio sistema bancario depende de un gigante invisible, en Bogotá. Sara se quedó sin aliento. Miró la pantalla, luego a Tomás. La pregunta del joven investigador resonaba en el aire viciado de la oficina. ¿No te parece raro, Sara? Nos venden la imagen de un país estancado, peligroso, pero ¿cómo es que tantas empresas no solo sobreviven, sino que se convierten en la columna vertebral silenciosa de industrias globales? Esa pregunta la persiguió. Era una anomalía, una contradicción que su instinto de periodista no podía ignorar. Tienes razón, Tomás. Algo muy importante se nos está pasando por alto. Esa noche, en su apartamento con vistas al Támesis gris, Sara se sumergió en una madriguera de datos. Cogió su teléfono, un flamante iPhone 16. Siempre había pensado en él como un producto californiano con manufactura china. Pero empezó a investigar sus componentes. Descubrió que una parte crucial del sistema de reconocimiento facial dependía de un mineral llamado coltán. Y el 60% de las reservas mundiales de coltán estaban en la región amazónica de Colombia y sus fronteras. Buscó más. El software de gestión de la batería, esa pequeña maravilla que hacía que su teléfono durara todo el día, había sido desarrollado en parte por un equipo de ingenieros en Medellín. El café que tomaba cada mañana, un espresso que creía suizo, usaba granos de una cooperativa específica de la Sierra Nevada de Santa Marta, famosos por su calidad única. Dios mío, susurró. He estado viviendo una vida colombiana sin siquiera saberlo. No era consciente de la ironía en sus palabras. A la mañana siguiente, llegó a la oficina con una nueva energía. Tomás y Emma Cárdenas, otra investigadora del equipo, ya la esperaban. Miren a su alrededor, les dijo Sara. La sala estaba llena de equipos de última generación. Las cámaras con las que grabamos son Sony y Canon, sí. Pero ¿saben de dónde vienen los recubrimientos de platino de los lentes de alta definición? De minas en el Chocó. La impresora es Canon, pero el software de gestión de color que usa fue desarrollado en un hub tecnológico en Cali. El aire acondicionado es Daikin, japonés, pero el sistema de control de eficiencia energética fue un proyecto conjunto con la Universidad de los Andes. ¿Estábamos rodeados? David, el mono, Smith, el camarógrafo veterano del equipo, un hombre cínico que lo había visto todo, se rió a carcajadas. Pues mi trípode de fibra de carbono tiene más de 10 años. Seguro que hasta eso tiene algo que ver con esa gente. Emma, siempre metódica, proyectó una lista en la pantalla principal. No eran marcas de consumo. Eran nombres que nadie conocía. Grupo Argos, uno de los mayores productores de cemento de América, cuyo material ultrarresistente se usaba en proyectos de infraestructura en todo el Caribe y el sur de Estados Unidos. Nutresa, un conglomerado de alimentos que no solo dominaba el mercado latinoamericano, sino que sus modelos de logística y cadena de suministro eran estudiados en escuelas de negocios de todo el mundo. Interconexión Eléctrica S.A. ISA, una empresa que estaba tejiendo la red eléctrica que conectaba desde la Patagonia hasta Centroamérica. Sin estas empresas, dijo Emma con voz firme, la infraestructura de medio continente se paraliza. Detrás de todo, silenciosamente, está el ingenio colombiano. Sara tomó una decisión. Ese fin de semana no durmió. Con la ayuda de Tomás y Emma, construyó una presentación demoledora. El lunes por la mañana,
se plantó frente a la oficina de Michael. 15 minutos, Michael. Es todo lo que pido. En el proyector, las cifras y los logos aparecían como una andanada. Hay cientos de empresas centenarias en Colombia. Proporcionalmente, una de las densidades más altas del mundo. Michael intentó contraatacar. Empresas viejas no significan una economía fuerte. Puede ser un signo de estancamiento. La realidad es otra, replicó Sara, pasando a la siguiente diapositiva. La mayoría son empresas B2B. No las vemos en el supermercado, pero son el andamio que sostiene industrias enteras. El teléfono en tu bolsillo, Michael, tiene un corazón colombiano. El cemento de ese nuevo rascacielos que ves por tu ventana es colombiano. El software que procesa tu hipoteca es colombiano. Mostró la historia de la hacienda La Perseverancia, una finca cafetera fundada en 1880 en Antioquia. 145 años de historia. Sobrevivieron a la Guerra de los 1000 días, a la violencia, a Pablo Escobar, a la crisis del café de los 90. ¿Y sabes qué hacen ahora? No solo producen uno de los cafés más caros del mundo, sino que han desarrollado un sistema logístico con drones y blockchain que están vendiendo a empresas en África y Asia. ¿Hemos estado midiendo la economía con el PIB? Pero el verdadero poder, la resiliencia está en lo que no se ve. Hubo un largo silencio. Michael se recostó en su silla, mirando las imágenes, los datos, la pasión en el rostro de Sara. Finalmente, habló, con una lentitud que denotaba que su visión del mundo acababa de ser sacudida. 2 semanas. Bogotá y Medellín. Vayan y tráiganme la historia. Y más les vale que sea buena. El equipo estalló de alegría contenida. La preparación fue un torbellino. Colombia, una población de unos 52 millones de habitantes. Con esa densidad de empresas centenarias, la resiliencia per cápita era un fenómeno digno de estudio. A medida que se acercaba el día de la partida, la emoción de Sara crecía. Tenía los datos. Tenía las cifras. Pero los números no sangran ni sienten miedo. ¿Por qué las empresas colombianas eran tan duraderas? ¿Qué cultura, qué mentalidad, qué berraquera sostenía 145 años de historia a través del caos? La respuesta, estaba segura, no estaba en un informe del Banco Mundial. Estaba en Colombia. A finales de noviembre de 2025, el equipo aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Al salir, el aire de Bogotá, frío y delgado a 2.600 metros de altura, los golpeó como una bofetada revitalizante. El trayecto hacia el hotel fue una inmersión en un caos organizado. Un mar de coches, autobuses del Transmilenio moviéndose como orugas rojas, vendedores ambulantes, ejecutivos con traje y artistas callejeros. Todo se movía con una energía frenética y contagiosa. No había rastro de la ciudad peligrosa y estancada de los titulares. Esto era una metrópolis viva, pulsante, caóticamente hermosa. Al día siguiente, su primera entrevista fue con el CEO de Rappi. Sara esperaba encontrarse con una simple empresa de domicilios. Se encontró con un monstruo tecnológico. El CEO, un hombre de 30 y tantos años con una energía arrolladora, les explicó su visión. La gente cree que entregamos hamburguesas. ¿Qué va? Somos una empresa de logística de última milla y de datos. Hemos resuelto el problema de cómo entregar cualquier cosa en menos de 30 minutos en las ciudades más caóticas del mundo. El modelo que perfeccionamos en Bogotá y Sao Paulo ahora lo estamos exportando a toda Latinoamérica. Somos un unicornio que nació en el tercer mundo, y que ahora le está enseñando al primero cómo funcionan las cosas en la realidad. En su sede, vieron a cientos de ingenieros jóvenes desarrollando algoritmos predictivos, optimizando rutas en tiempo real. Era una colmena de innovación. Sara se dio cuenta de que el problema del caos urbano colombiano se había convertido en su mayor ventaja. Habían creado una solución de clase mundial no a pesar de sus problemas, sino gracias a ellos. Después visitaron las oficinas de Grupo Aval,
uno de los conglomerados financieros más grandes de la región. Sara siempre había pensado en los bancos colombianos como instituciones locales. Pero el director de Estrategia Internacional les mostró un mapa. Nuestra expansión no es hacia Nueva York o Londres. Es hacia Centroamérica y el Caribe. Somos el banco más grande de Panamá, de Costa Rica, de Honduras. Mientras la banca europea se retiraba, nosotros vimos una oportunidad. Entendemos la cultura, entendemos el riesgo. Lo que para un banco suizo es inestabilidad política, para nosotros es el martes. Su estrategia era simple y brutalmente efectiva: crecer en mercados que los gigantes globales consideraban demasiado complicados. La resiliencia no era solo una cualidad de supervivencia, era una agresiva estrategia de negocio. Esa noche, en el hotel, el equipo revisó el material. Rappi, Grupo Aval, ambas empresas tenían algo en común: veían el mercado interno no como un límite, sino como un campo de entrenamiento para la conquista global. La supuesta desventaja de operar en un entorno volátil era, en realidad, su arma secreta. Lo que en Londres llamaban crisis, aquí lo llamaban experiencia. Al día siguiente, volaron a Medellín. El avión sobrevoló las cordilleras escarpadas, un mar verde de montañas que parecían arañar el cielo. Sara comprendió la inmensa dificultad de conectar un país tan geográficamente fracturado. Y sin embargo, lo habían hecho. Al llegar a Medellín, la transformación de la ciudad era palpable. El equipo se subió al metro, un sistema impecable, limpio y eficiente que era el orgullo de cada paisa. Luego, tomaron el Metrocable, una góndola que ascendía silenciosamente por la ladera de la montaña, sobrevolando los techos de la Comuna 13, un barrio que una vez fue el más peligroso del mundo. Abajo, veían casas de ladrillo pintadas de colores vibrantes, canchas de fútbol, bibliotecas públicas. El Metrocable no era solo transporte. Era una declaración. Era una herramienta de inclusión social que conectaba a las comunidades más marginadas con el corazón económico de la ciudad. Era la prueba física de que la innovación podía nacer de las cenizas. El destino final era la hacienda La Perseverancia, en las afueras de la ciudad. El lugar estaba enclavado en un valle de un verde imposible. Allí lo recibió don Alejandro Chavarría, el patriarca de la familia, un hombre de 80 años con manos de agricultor y la mirada afilada de un CEO. Era la cuarta generación al frente de la hacienda. Sentados en un porche de madera que había visto pasar más de un siglo de historia, con una taza del café más suave que Sara había probado en su vida, don Alejandro les contó la historia de su familia. No era una historia de negocios. Era una saga de supervivencia. Mi bisabuelo fundó esto en 1880, comenzó, con una voz tranquila y profunda. Durante la Guerra de los 1000 días, los dos bandos venían a llevarse el café y los trabajadores. Mi bisabuelo aprendió a esconder la cosecha, a negociar con ambos, a sobrevivir. Luego, en los años 50, durante la violencia, mi abuelo tuvo que defender esta tierra con una escopeta. Vio a sus vecinos ser desplazados, pero él se quedó. Dijo que esta tierra tenía la sangre de su padre y tendría la de sus hijos. En los 80, con Escobar, esto era zona de guerra. Los narcos querían comprar la finca para lavar dinero. Mi padre les dijo que no. Una noche le pusieron una bomba en la entrada. Reconstruimos el portón al día siguiente. Hizo una pausa, mirando hacia sus cafetales. Nos han ofrecido comprar la hacienda docenas de veces. Multinacionales, fondos de inversión nos ofrecen fortunas. Pero esto no se vende. Esto se entrega a la siguiente generación. No trabajamos por el beneficio del próximo trimestre. Trabajamos para que mi bisnieta pueda sentarse en este mismo porche dentro de 100 años y contar la misma historia. La historia de la hacienda no se detuvo en el café. Don Alejandro los llevó a un laboratorio moderno que habían construido al lado del beneficio. Allí, su nieta, una ingeniera agrónoma educada en Holanda, les mostró cómo estaban usando la pulpa del café, un desecho, para crear bioplásticos.
La resiliencia no es solo aguantar, explicó la joven. Es innovar. Es encontrar valor donde otros solo ven basura. Es lo que los paisas llamamos ingenio o echar pa'lante. No importa lo duro que te golpeen, siempre te levantas y buscas la manera. Por la tarde, visitaron un taller en la propiedad. Varios artesanos trabajaban la guadua, el bambú local, con una precisión asombrosa. Pero no hacían artesanías. Estaban construyendo vigas laminadas de guadua, un material de construcción más resistente y flexible que el acero, y completamente sostenible. Esto, dijo don Alejandro, golpeando una viga con los nudillos, es el futuro. Un futuro que crece aquí, en nuestras montañas. No necesitamos que nadie nos lo traiga de fuera. Sara se dio cuenta de algo profundo. No se trataba de terquedad. Era una filosofía. Una dedicación a la calidad, a la tierra, a la comunidad, que trascendía la lógica del capitalismo moderno. La palabra que le vino a la mente fue propósito. Estas personas no estaban en el negocio del café o los bioplásticos. Estaban en el negocio de la supervivencia y el legado. No era solo un negocio, era una misión cultural. Al día siguiente, visitaron un pequeño taller en un barrio industrial de Medellín. Una veintena de empleados. Parecía un lugar insignificante. Pero las piezas que fabricaban allí, con una precisión de micras, eran componentes para las turbinas de aviones de Airbus. El dueño, un ingeniero de unos 60 años llamado Carlos, les mostró una pieza metálica de forma compleja. Esta aleación solo podemos producirla nosotros. Nos tomó 30 años de investigación y desarrollo. Nos han intentado comprar la patente chinos, alemanes, americanos. Pero la tecnología no se vende. Se enseña. Mi hijo está aprendiendo. Le tomará al menos otros 10 años dominarla por completo. Ahí estaba de nuevo. La visión a largo plazo. No era una carrera. Era un maratón generacional. El secreto de los gigantes invisibles de Colombia no era una estrategia financiera compleja. Era algo mucho más humano, una mezcla de orgullo, resiliencia y un terco compromiso con el futuro. Sin embargo, Sara también vio los desafíos. La escasez de mano de obra cualificada, la competencia de las importaciones baratas, la falta de apoyo estatal. Pero incluso frente a eso, estaban preparados. La automatización, la expansión a mercados de nicho, los sistemas de aprendizaje interno, la sabiduría de 145 años de supervivencia estaba siendo aplicada a los problemas del siglo XXI. Las 2 semanas de rodaje terminaron. El equipo regresó a Londres con más de 100 horas de metraje y una sensación abrumadora de humildad. En la maleta llevaban no solo cintas, sino un profundo respeto por la tenacidad del pueblo colombiano. De vuelta en la BBC, la sala de edición se convirtió en su búnker. Durante días y noches, el equipo se sumergió en las imágenes, construyendo la narrativa. Toyota, Sony, Fanuc, esas fueron las empresas que vimos en el documental sobre Japón, dijo Tomás, mientras organizaba los clips. Eran gigantes tecnológicos. Pero lo que vimos en Colombia es diferente. Es una resiliencia humana, casi orgánica. Empresas que doblan pero nunca se rompen. Emma proyectó datos demográficos. La población de Colombia sigue creciendo, a diferencia de Japón o Europa. El desafío no es la falta de gente, es la formación y la oportunidad. Pero miren esto. Mostró un gráfico sobre el crecimiento de la clase media y la inversión en educación. Están resolviendo sus propios problemas desde adentro. El CEO de Rappi nos lo dijo, la necesidad es la madre de la invención. En Colombia, han tenido mucha necesidad, así que imagínate la cantidad de invención que se ha acumulado. Sara recordó las palabras de un directivo de ISA. La escasez de ingenieros es un problema grave. Por eso hemos creado nuestros propios programas de formación, becamos a los mejores estudiantes de las regiones apartadas. Si el talento no viene a nosotros, nosotros vamos a buscar el talento.
No podemos esperar a que el gobierno lo haga todo. Era una mentalidad proactiva, una autosuficiencia forjada en décadas de abandono estatal. Ese artesano del aguadua en la hacienda, murmuró David, el camarógrafo, mirando una toma de sus manos expertas. Se quejaba de que los jóvenes no quieren aprender el oficio. Pero su propio nieto estaba a su lado, observando cada movimiento. La transferencia de conocimiento es lenta, personal. No se puede acelerar. Emma sintió. Puede parecer ineficiente a corto plazo. Pero si piensas en términos de 100 años, es la única estrategia que funciona. A medida que la edición avanzaba, el mensaje del documental se hizo cristalino. Los gigantes invisibles de Colombia. ¿No hacen publicidad llamativa? Sus acciones no se disparan en Wall Street. Pero tienen algo mucho más valioso, la capacidad de perdurar. La tecnología que sostiene la infraestructura de un continente, la resiliencia que ha sobrevivido a guerras, la innovación que nace de la adversidad. Esa era la verdadera fuerza económica de Colombia. Sara escribió la línea final de la narración, su voz llena de una convicción que no tenía 2 meses antes. Nos equivocamos con Colombia. El mundo se equivocó. Durante 30 años se nos vendió una historia de violencia y fracaso. Pero la realidad es que fueron 30 años de forjar un carácter de acero, de afilar el ingenio. Hay una fuerza económica que no se puede medir en los gráficos del PIB. Una tecnología invisible que sostiene nuestro mundo. Una visión a largo plazo que es la verdadera fortaleza. Y esa lección la aprendimos en el corazón de Sudamérica. 3 semanas después, el programa estaba terminado. El título, Gigantes Invisibles, la potencia oculta de Colombia. La noche de la emisión, Sara sentía una tensión que no había experimentado en años. ¿Sería capaz este documental de cambiar, aunque fuera un poco, la percepción del mundo? A principios de diciembre de 2025, el programa se emitió. A los 30 minutos, el sistema de monitoreo de audiencias de la BBC mostró cifras que duplicaban las previsiones más optimistas. En la oficina, Michael Green, que observaba desde su despacho, gritó, «Increíble. Nadie está cambiando de canal». El documental comenzó con la historia de la hacienda, La Perseverancia, con imágenes épicas de los Andes y la voz grave de don Alejandro. La imagen del artesano cortando una lámina de guadua con la precisión de un cirujano cautivó a la audiencia. Luego, los números. Las empresas centenarias. El dominio en el mercado de flores. El software bogotano en el corazón de la banca británica. Esto es una anomalía estadística, decía la narración de Sara. Pero es el verdadero rostro de la economía colombiana. Las imágenes del metro de Medellín, de los laboratorios de bioplásticos, de las fábricas de componentes aeronáuticos, se sucedían, desmantelando décadas de prejuicios en tiempo real. La revelación que más impactó fue el mapa de componentes de un coche eléctrico de alta gama fabricado en Alemania. El cobre de alta pureza, el níquel, el carbón metalúrgico para el acero del chasis, las esmeraldas sintéticas para los láseres de los sensores LIDAR, todo tenía un origen, Colombia. Sin saberlo, el motor de la industria europea depende de las venas abiertas de los Andes, sentenció Sara. El programa no ocultó los desafíos, la desigualdad, la corrupción, la violencia que aún persistía en algunas zonas. Pero los presentó no como un punto final, sino como obstáculos que el país estaba superando activamente con innovación y tenacidad. El final del documental fue la escena de Sara en el porche de la hacienda. Lo que aprendimos aquí es la esencia de la economía. No se trata del crecimiento a corto plazo, sino de la sostenibilidad a largo plazo. No es la publicidad llamativa, sino la tecnología sólida. No es el precio de las acciones, es el orgullo de la gente. Ese es el secreto para durar 145 años. La cámara se elevó, mostrando el sol del atardecer bañando los cafetales, una imagen de paz y perseverancia que era el símbolo de una nación entera. Al terminar la emisión, los teléfonos de la BBC no dejaron de sonar. El impacto fue inmediato y masivo. En redes sociales,
el hashtag Colombiangiant se hizo tendencia mundial. Un ingeniero automotriz de Múnich tuiteó: sentía orgullo de la industria alemana. Pero acabo de descubrir que el acero de nuestros coches no se podría fabricar sin el carbón de Colombia. Nuestra fortaleza depende de la suya. Un economista francés escribió un análisis en Le Monde: la era de medir las economías solo por el PIB está terminando. Si evaluamos la resiliencia, la profundidad tecnológica y la visión a largo plazo, Colombia es, sin duda, una potencia mundial de primer nivel. Un joven emprendedor de la India dejó un comentario que se hizo viral: en India crecemos rápido. ¿Pero seremos capaces de crear empresas que duren 100 años como en Colombia? Me han enseñado que la velocidad no lo es todo. La resistencia es la clave. Al día siguiente, Michael llamó a Sara a su oficina. En su rostro, por primera vez, había una sonrisa de genuina admiración. Fue un trabajo brillante, Sara. Brillante. La audiencia fue el doble de la media. Las solicitudes de retransmisión están llegando de todo el mundo. La junta directiva está extasiada. ¿Prepara la siguiente temporada con esta misma calidad? Cuando Sara volvió con su equipo, todos estallaron en aplausos. «Lo logramos, jefa», gritó Tomás. «No», respondió Sara, mirando a su equipo con gratitud. «Lo logramos todos. Pero lo que más me alegra no son las cifras de audiencia. Es que cambiamos la forma en que la gente ve un país entero». Emma sintió. Le dimos valor a lo invisible. David acarició su vieja cámara. Voy a cuidar mucho más este trípode. A saber de qué parte de Colombia viene el material. Sara miró por la ventana. La silueta de Londres. Una ciudad llena de tecnología oculta colombiana. Solo veíamos la superficie, dijo en voz baja. La economía no son solo números. Hay gente, hay tecnología, hay orgullo. Como decía don Alejandro, construimos cosas para que la gente dentro de 100 años las respete. Esa es la verdadera fortaleza de Colombia. Sara, ¿a dónde vamos ahora?, preguntó Tomás, ansioso. Ella sonrió. El mundo está lleno de gigantes invisibles. Pero, por un tiempo, quiero seguir pensando en Colombia. Siento que ese país todavía tiene mucho que enseñarnos. Semanas después, Sara recibió un correo electrónico. Era de la nieta de don Alejandro. Vimos el programa. No tenemos palabras para agradecer la forma tan respetuosa y profunda en que contaron nuestra historia. Gracias por mostrarle al mundo el verdadero corazón de nuestro país. Sara sonrió. El reportaje había terminado, pero su conexión con Colombia apenas comenzaba. A través de este viaje, ella misma había aprendido la lección más importante de su carrera: hay un valor que no se puede cuantificar. Y encontrarlo, y contarlo, es la verdadera misión de un periodista. En la pared de la oficina de Sara ahora cuelga una foto enmarcada de don Alejandro, mirando sus cafetales. Un recordatorio constante de que la verdadera fuerza no está en el crecimiento explosivo, sino en el poder de perdurar. No en la marca famosa, sino en la tecnología indispensable. No en los resultados trimestrales, sino en la sabiduría para sobrevivir a través de los siglos. Y ustedes, parceros que me están viendo, esa sabiduría, esa fuerza, esa berraquera, está en su ADN. Cada producto a su alrededor puede tener una pieza, un mineral, una línea de código que nació en su tierra. El mundo ha estado ciego, pero sus ojos empiezan a abrirse. Las corporaciones globales necesitan su tecnología. Los economistas estudian su resiliencia. Los emprendedores admiran su ingenio. Son herederos de una cultura que sabe hacer un trabajo del que sentirse orgulloso. Un trabajo que las generaciones futuras admirarán. Un trabajo por el que no se toman atajos. Puede que parezca el camino lento, pero es el que construye legados. Y las empresas que nacen de esa mentalidad no caen fácilmente. Los profesionales que trabajan con ese orgullo no se rinden jamás. Sara Wilson tuvo que venir desde Londres para descubrir algo que quizás ustedes, en el día a día,
habían olvidado que los verdaderos gigantes de Colombia no son los que salen en las noticias. Son ustedes. Cada uno de ustedes. Es hora de que el mundo lo sepa. Pero más importante aún es hora de que ustedes mismos se lo crean. Si este video les movió una sola fibra, revienten ese botón de me gusta, suscríbanse para más verdades incómodas y compártanlo. Que el mundo entero se entere de que el gigante está despertando.